Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Tenemos capítulo con doble sorpresa, porque en este episodio nos acompaña Cristian Carvajal y Tamara Acosta. Los actores se hicieron presente en Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021 con diversas obras. Pero vamos por parte. Cristian estuvo en la reescritura del clásico de Shakespeare, Ricardo III, El Príncipe Contrahecho, y en la producción de El Delantal Blanco con Tamara Acosta y Francisca Gavilán. Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021, desde el 7 hasta el 31 de enero. Nuestro escenario es tu pantalla. Para ti, ¿cuál es el gran valor de la pluma de Juan Radrigán? Le da voz a los que no tenían voz hace mucho tiempo. Hoy las tienen un poco más, pero sobre todo en la época que don Juan empezó a escribir, le dio voz a todas aquellas minorías que estaban a un margen de la sociedad. Digo minoría porque no eran vistas, pero era la gran mayoría de este país. Entonces empezaron a aparecer en escena sus voces, sus dolores, su relación con el poder, sus relaciones con el resto de la sociedad. Y eso me parece que don Juan hizo hasta sus últimos días, de ponerle voz a los que no tenían voz ni espectáculo para ser visto. Siguen habiendo gente marginada, gente marginal, de otra manera y en otros lugares, y lamentablemente siguen habiendo los mismos también. Y a esa gente del margen es la que don Juan le dio voz. Me parece que uno de los grandes legados de él. Cristian, ¿y quiénes serían los que están cumpliendo este rol hoy en día? Todos los que son considerados como por este país como gente de segunda y tercera clase. Gente que no tiene voz de representación, gente que sostiene este país muchas veces, la mayoría de las veces, y que son parte de una geografía bastante déspota, una geografía bastante miradora en menos, bastante indolente. Y a esa gente, a ese grupo humano, que es tan chileno como uno, y como todos y todas las chilenas de este país, siguen viviendo en una periferia no solo física, porque en la periferia también viven los de primera clase, sino que también una periferia cultural, una periferia de posibilidades sociales, posibilidades culturales, posibilidades de salud, lo que todos conocemos, lo que todos vemos. Ese chileno y esa chilena. Estuviste presente en Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021 gracias a Ricardo III, El Príncipe Contrahecho. En la segunda noche, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Una reescritura de Juan Radrigán basada en el clásico de Shakespeare, en donde se habla de poder y de abuso. Esta apuesta fue dirigida por Rodrigo Pérez. Cristian, ¿cómo fue pasar de lo presencial a lo digital? Fue bastante curioso el proceso porque es un monólogo. Este monólogo nosotros lo hicimos la primera vez gracias a la Corporación de Quilicura, en el Festival de Quilicura, Juan Radrigán, la hicimos en la calle, afuera de una iglesia en Quilicura, de una capilla, en un pasaje para los vecinos. Ese fue el primer acercamiento al texto y el montaje de Rodrigo. Después le hicimos una cancha de fútbol. Y después Rodrigo la quiso hacer en teatro, dentro de una sala y con toda la cosa técnica que debía tener. Entonces cuando la hacemos, y de hecho la hemos hecho en varios formatos como distintos tipos de teatro y escenario, al aire libre, dentro de un teatro, fuimos a Isla de Pascua, ponte tú, estuvimos en Lima, hicimos Teatro del Puente, en Ciudad Mayor,
Entonces ya había un viaje establecido de esa obra. Entonces cuando la hicimos de manera digital, fue bastante curioso porque no fue un gran salto, sino que se volvió todo un poco más concreto de lo que era. Porque estaba yo en mi departamento y desde ahí la hicimos. Con este computador, el mismo que tengo ahora, con el que estoy hablando contigo, yo hacía el monólogo entero. Y la indicación de Rodrigo fue, dale, vamos a grabar y vamos a ver qué sale de esa experiencia. Tú con el computador. Yo no vi a nadie más y la hice de principio a fin bastante espontáneamente y bastante intuitivamente en cuanto a manejar la cámara, ¿cachai? Pero el texto empezó a razonar desde otro lugar cuando se da cuenta que claramente está en el paso a la muerte, se le viene todo lo que le significa darse cuenta de quién fue o quién ha sido. Entonces fue un ejercicio bastante parecido a lo que uno también hizo y ha seguido haciendo un poco en pandemia. Sentimos, estábamos completamente encerrados. Entonces las palabras eran, curiosamente, el salto no fue tan grande como hacer una obra por Zoom, sino que fue pasar la obra en mi casa. Y con todo después el artilugio estético de la Catadevia y de Rodrigo, como después hubo un ajuste. Entonces, pero fue bonita experiencia. Fue también en las primeras veces que se hacía, era de las primeras cosas que se empezaban a hacer por Zoom. Entonces, más que resistirse al Zoom, más que resistirse a la experiencia de computador digital, fue probar sin ninguna expectativa más que hacer la obra en ese espacio. Probar esta cosa nueva que era una nueva, ni siquiera forma, es un nuevo lenguaje, porque tampoco es 100% teatro, porque es un espectáculo audiovisual, además. Pero creo que la búsqueda de esta nueva visualidad, en estas nuevas formas de comunicarse, me fascinó más que el ponerme en lugar si es o no es teatro. Claramente no es teatro. Porque desde acá, de quien hace en una obra, hay una segunda parte que es un público, que no existe. Existe, claro, existe porque están viendo a través de las pantallas, pero no, es una soledad tremenda porque uno termina la cosa y apaga el computador y quedó ahí. Entonces, obviamente hay una dimensión que lo aleja de la experiencia teatral, sí. No me interesa decir si es o no es, o ponerle nombre y apellido. Me interesa más buscar, encontrar nuevas plataformas. Y hay miles de otras formas. Hemos descubierto un poco, desde la primera vez hasta ahora, no sé cuántos meses llevaremos, 10 meses, 9 meses. Sí, hay distintas formas y manifestaciones de la plataforma, pero no creo que todavía sea agotable. Y cuando volvamos al teatro, y cuando vamos al teatro presencial, que espero que sea pronto, que se ve difícil, espero que esta forma también no... Y creo que no va a desaparecer, sino que va a aparecer un nuevo elemento que no existía. Y por necesidad apareció. Cristian, luego de la presentación hubo un conversatorio. ¿Qué opinas tú de este tipo de reuniones? ¿Qué es lo que un actor o actriz rescata luego de estos momentos? Hay alguna experiencia que uno nunca tiene, una dimensión que uno nunca tiene cuando está en el teatro, que es hablar con el público. O sea, claro, existen conversatorios, uno dentro de las funciones y dentro de una temporada hay un conversatorio, casi siempre. Pero aquí uno ve a las personas muy bien y uno escucha y el feedback es mucho más concreto, directo. Y cada persona está en su casa. Esa dimensión uno no la tiene en el teatro. Es muy raro, se acercará uno, dos, tres personas, te comentarán que le gustó mucho la obra, pero no se desarrolla más que eso, a no ser que uno, tal vez un conversatorio en una sala, pero esa dimensión es bien curiosa y es rica y es buena y ayuda y construye y uno está dialogando, incluso más que la obra misma. ¿Sí? Y a las personas como que les pasa un poco también. Fíjate. No sé si será por una necesidad de pandemia de hablar y conversar y dialogar, pero se agradecía, fíjate.
Porque uno terminaba hablando de otras cosas, ojo, uno terminaba hablando de lo que estar encerrado, con cuánta persona está viviendo, es como una necesidad ya de social más que de la obra sí, bella, verla, escucharle, pero uno hablaba ya de otras cosas. También fuiste parte de Quilicura Teatro con El Delantal Blanco, en donde fuiste el productor de esta obra, de este clásico de Sergio Bodanovich. A mí se me ocurrió la idea de hacerla hace mucho tiempo, hace 2 años. No, nada hacía presagiar que íbamos a estar encerrados. Le dije a Francisco Gavilán, a la Tamara Costa y a Héctor para que le dirigiera. Yo actuaba también y iba a ser de manera presencial. Íbamos a llevar a comunas, a Punta Arenas, de hecho. Era un proyecto. Y de ahí vino lo que nos vino todo y todo se fue a las pailas. Y de ahí decidimos con Héctor hacerla de manera digital. Pero dándole una nueva, de esta búsqueda que hablábamos antes, de buscar nuevos lenguajes dentro de lo que ya uno conocía. Y así lo hicimos. Y está el tema de los roles, está el tema de la diferencia social, volvemos a tocar el mismo tema de la gente que puede ser considerada o tratada de manera marginal, solamente por el cargo que está ocupando, independiente de que esté trabajando o no esté trabajando. De hecho, en esta obra la señora no trabaja, y si la empleada. Y es bello porque pone temas súper claros, súper concretos, que es como debe ser estar en esta playa vestida de empleada, le dice la señora. Y ella se imagina cómo debe ser vestida de señora. Y el cruce temático es bello porque las diferencias sociales que uno siempre ha vivido, en la que siempre ha convivido, la indolencia también, lo precario, un poco social, ¿cachai? Y uno sigue viendo lo mismo. No sé, pues, hace días vimos la fiesta en Cachagua y no hay culpables, ponte tú. Pero siguen habiendo gente presa o presuntamente culpable y presa hace un año por cosas mucho menores. Entonces, todo está en juego. Quilicura Teatro celebra su versión número 31 de forma digital y 100% gratuita. Lo encuentro súper admirable. Uno que ha estado de manera presencial en ese festival, es bastante admirable lo que hace la corporación. Desde la curatoría, desde a obra elegida, desde toda la logística, la producción que hay detrás. Es un festival pequeño. Sin embargo, para actores y actrices es un placer siempre estar, porque se llena y ocupan mucho espacio, como te decía. Uno estuvo en un pasaje, estuvo en una cancha de fútbol, estuvo en grandes canchas, con escenarios puestos. Larga vida al Festival de Quilicura, porque es una joya que tiene la región metropolitana. Y de a poco yo siempre creo que esto va a seguir creciendo. Pero hay algo en el espíritu de ese festival que es súper comunal, que es familiar, que es de la gente que vive. Y uno va para allá. El gesto es distinto a decirle, vengan para acá. Uno va. Tamara ha tenido una gran participación en esta versión 100% digital, estando presente en Isabel desterrada en Isabel, El Delantal Blanco, Historias Nocturnas, Capítulo El Americano y Oleaje. Todo Chile ha podido disfrutar del talento de esta tremenda actriz. ¿Y tú? ¿Desde dónde has visto el festival? ¿Cuál es el gran valor de Juan Radrigán, Tamara? Uno de los dramaturgos más importantes de la escena nacional. Creo que es único y además ha dejado una huella en las generaciones posteriores a él súper importante. Es un dramaturgo que se sigue montando hasta hoy en día con temas que son súper importantes hoy en día también. Obras que él ha escrito hace muchos años siguen siendo nuestra realidad como sociedad. En la pluma de Don Juan, yo creo que él habla de seres humanos. Tamara, ¿qué te parece esta obra, Isabel desterrada en Isabel? ¿Por qué crees que es importante que esta obra se presente en el Festival Quilicura en su versión 2021?
Bueno, esta es una producción de Quilicura Teatro y el año pasado pudimos mostrarla muy poco, entonces este año esperábamos mostrarla más, pero tampoco se pudo. Y estamos a la espera que la situación se normalice de alguna manera como para hacer alguna temporada. La tenemos ahí guardadita como presentarla y esto es un adelanto de lo que quisiéramos mostrar como temporada de Isabel. Porque también va a ser streaming, no va a ser con público, entonces queremos, ansiamos el momento en que podamos presentarla a público. Estuviste el 20 y 29 en Quilicura Teatro con El Delantal Blanco. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia. Esta obra también es un clásico del teatro, es una obra bien conocida que se ha montado mucho, pero sigue siendo sumamente actual, sobre todo hoy en día eh, con, con la discusión que existe sobre la dignidad, eh, sobre la dignidad en el trabajo, sobre la dignidad en la manera de relacionarse. Y hay aquí un retrato como de parte de nuestra sociedad que sigue siendo tal cual a como era hace 30 años atrás. Entonces, sigue siendo un tema súper actual. Yo creo que es interesante mostrar como para la reflexión del público, cuáles son las relaciones que se establecen dentro de algunos sectores de la sociedad. Entonces, creo que es importante plantear preguntas y creo que esta obra también plantea preguntas para, para la reflexión del público. También estuviste en Historias Nocturnas, capítulo El Marciano. Esta es una creación bien particular que surgió en el tiempo de encierro más profundo que tuvimos a principio de año. Y como compañía nos planteamos seguir creando a pesar de las condiciones y, y resultó este trabajo que es un híbrido entre teatro y audiovisual y también supone un indagar en estos nuevos formatos que se están utilizando a raíz de la pandemia y las cuarentenas, que son el Zoom, todas estas plataformas que el teatro tuvo que empezar a utilizar. Ahí nosotros empezamos a investigar qué podíamos hacer en eso, con esas herramientas nuevas que estábamos descubriendo y resultó esto que viene también con un espíritu súper libre de crear sin temor a equivocarse, porque como estábamos haciendo algo absolutamente nuevo para nosotros como compañía, tampoco teníamos el temor de equivocarnos, porque no importaba. Y también como era una creación absolutamente independiente, sin ningún fondo, sin ningún darle cuenta a nadie, había una libertad súper rica y resultaron estas historias nocturnas que tuvieron muy buena recepción y las queremos seguir haciendo también. Entonces estamos planteando realizar una nueva entrega de las historias nocturnas. Hay dos cosas súper positivas que encuentro que tienen estos nuevos formatos, que son la amplitud en la llegada, donde donde el público de distintas partes de Chile puede acceder a los contenidos.
Y también, por otro lado, el rito que se creó de hacer una conversación después de cada función o de cada entrega. Ese espacio de conversación en un país donde necesita hablar tanto es súper importante y súper necesario. En general, en las obras de teatro presenciales no existe diálogo diálogo con palabras, digo, con el público. Generalmente el público ve la obra y se termina la obra y se van. Pero en estas obras digitales existe ese espacio de conversación que ya está como establecido y siempre se hace. Y en ese espacio de conversación surgen todo tipo de diálogos, a partir de lo que la obra plantea, a partir de lo que se está viendo, empiezan a aparecer distintas voces que quieren hablar de miles de cosas. Y eso lo encuentro súper enriquecedor. Y para finalizar, estuviste en Oleaje, esta obra que está inspirada en Marta Ugarte Román, la profesora comunista que fue asesinada en dictadura. Es una obra que mezcla estos textos poéticos con imágenes poéticas también, que fueron grabadas y intervenidas con una instalación lumínica también muy, muy interesante. Y resultó un trabajo bien conmovedor y bien bonito de ver y de escuchar. Yo creo que el compromiso que tiene la Corporación Cultural de Quilicura y en especial el Festival de Teatro, el compromiso que tienen con la cultura y con el teatro en específico es inédito. No creo, o sea, no existe otra instancia de esa magnitud, porque además surge desde el territorio mismo y le da a los creadores un espacio poco habitual de creación. Creo que significa mucho también que venga desde el territorio una propuesta de creación así y nada, el compromiso que han tenido a lo largo de todos los años que han estado trabajando es maravilloso. Se agradece todos los años que exista una nueva versión y siempre estamos esperando, todos los artistas siempre estamos esperando enero para participar o para asistir al festival. Hablemos de televisión. Cristian Carvajal debutó en teleseries gracias a Manuel Rodríguez, producción de Chilevisión, en donde fue el capitán Vicente Zambruno. No era un fin para mí hacer teleseries. No era, oye, me encantaría hacer teleseries. No. Pero sí quería conocer el mundo audiovisual, que es distinto al mundo del cine, que hay una cámara, que habían 3. O sea, yo no lo podía entender. Y no lo entendía hace mucho. O sea, me costó entenderlo, de hecho. Era para mí, actuaba igual que en el teatro. No ponía acento en la cámara y mirar para allá o mirar para acá. Y después aprendí. Pero me atraía esa cosa desconocida, que no sabía lo que era actuar con 3 cámaras, con esa cantidad de ensayos que era ínfima a lo que uno podía saber, o que uno sabía, o procesos en los que uno construía una obra o personaje, era muy distinto. Todo eso me quería conocerlo. Entonces no tenía el prejuicio de hacer tele. Paula Zúñiga fue parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021 gracias a Un montón de brujas volando por el cielo. Hola, mi nombre es Paula Zúñiga, soy actriz principalmente de teatro
Y realmente la experiencia que he tenido en el Festival de Teatro Quilicura siempre ha sido maravillosa. Siempre ha habido un espacio de respeto, de profesionalismo, pero sobre todo ese encuentro con el público, ese encuentro con tantas personas está en mi memoria, y sobre todo el placer de poder hacer teatro, entregando horizontalmente, democráticamente la cultura en este país, y que un espacio como Quilicura se haga cargo de eso trae una satisfacción enorme. Siempre estaré muy dispuesta para ese festival. Muchas gracias. Igual había visto una que otra teleserie, ¿no? Es que yo no era de las personas que no ve tele. Sí, conocía el trabajo. Entonces, cuando me llama a trabajar, nada, pues dije, aquí voy a aprender, ¿no? Y fue así. Fue así porque fue súper curioso, y yo agradezco también el proceso, porque fue, me acuerdo, en televisión, que hubo un cambio en la área dramática. Entonces, fue justo el año que entró Vicente a trabajar. Y hizo esta teleserie que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo y que era histórica. Entonces, la entrada a hacer esta teleserie fue con un equipo completamente nuevo, con un elenco nuevo, y todos remando para levantar algo. Y en esa remada se me hizo muy parecido a Guardando las Distancias, con los procesos teatrales que yo había vivido por lo menos hasta ese momento. Desde el utilero hasta el director, pasando por todos los departamentos. Entonces, agradezco que justo haya caído ahí, porque fue bastante más natural la entrada para mí. O sea, no... Hay otras producciones que son mucho, ya están arriba de la cosa y ya va. Y para el que no se subió, ¿no? Es más difícil. Cristian, ¿te costó mucho el acento del personaje? Estudié mucho. Imagínate que era la primera teleserie. Estudio mucho. Y esa vez estudié muchísimo. Yo todos los textos los corregía al español. Le ponía la C, cuando decía la C, la Z, ¿cachai? Y me lo aprendía así. Más modismos españoles lo iba cambiando y me lo iba aprendiendo así. Pero estudiaba. Porque no quería que el tema del acento fuera un tema a la hora de actuar. Quería que ya estuviera incorporado. Y trabajamos harto antes. Sí, nos asesoraron a los que hacíamos de españoles, y ahí cada uno se iba por el acento que más le resultaba mejor para el personaje. Y tuvimos desde eso, los vestuarios, modismo, ¿cachai? Formas de saludar, cómo se saludaba a una mujer, cómo se saludaba a un hombre, y si la mujer era hija de tal, ¿me entiendes? Como protocolos que le llaman. El primer personaje que yo hice en una teleserie. Vino de ruta para trabajar en teleserie. ¿Cachai? Como que aprendí mucho de Vicente, de su forma de trabajo, de su compromiso, del detalle a trabajar. Y lo aplico hasta el día de hoy en una producción de televisión. Hasta el día de hoy aplico lo mismo. Entonces me dejó como, ya, de aquí para arriba, no de aquí para abajo, de aquí para arriba. Y ya la vara era muy alta. En el final de esta historia, tu personaje muere fusilado. ¿Recuerdas cómo fue esta jornada de grabación? Sí, porque era todo bien épico, po. Era como igual estaba haciendo una película. Si era una película de época, mucho extra, era en un campo, como afuera de Santiago. Y había una preparación de los balazos. Entonces había todo un dispositivo que le ponían a uno y tenía que funcionar sí o sí. Entonces estaba todo súper cuidado. Fueron, de hecho, de las últimas escenas que se grabaron por locación, y había un respeto por el trabajo. No, se lo siga viendo, digo. Pero había una energía que era de la buena. De cada detalle, cada persona que estaba a cargo de esos detalles estaban preocupados. El director, el que te ponía los efectos especiales, las cámaras. No podía haber falla en eso. Nada, pues había que hacerla. Pues. Había que morirse bien. Imagínate muy mal. Te llegan los disparos y no te caí súper mal, o abrir los ojos en la mitad, y demás que podía pasar.
de puro susto, sí. Si sonaban unos petardos acá en el pecho, imagínate. Vos confiáis nomás, si no sabíais lo que venía. Cristian llegó al horario nocturno gracias a La Doña, protagonizada por Claudia Di Girolamo. En la producción de época fue el fray Camilo Figueroa. Que era súper cómodo, porque me ponía la túnica. Entonces no tenía problema de vestuario como mis compañeros. Que había mucho tema de vestuario, pues sí, sacarse, cambiar. Claro. El mío era la túnica. Me preocupaba de otras cosas. Y que sufría mucho. Sufría mucho, porque estaba enamorado del personaje que hacía la Claudia Girolamo, y era cura, pues entonces la culpa y todo el rollo. No era como los curas que uno después aparecieron y empezaron a aparecer. Este era de los buenos curas. Amaba a Dios y tenía toda la contradicción misma de amar a una mujer, de carne y hueso. No era la Virgen María propiamente tal. Entonces no, me acuerdo que eran muchas escenas de un sufrimiento constante de él. Pero era bello porque también venía de la mano de Manuel Rodríguez, entonces también era de época, también construyeron un pueblo, caballo, carroza, soldado, en ambientación de época. Sí, bonito trabajo ese también. Hay diferencia entre unas y otras, pero el cuidado histórico me parece que supere a la par. ¿Cachai? Se preocupan de que estén las cosas que debieran estar. Quizás en unas o en otras hay más presupuesto, entonces eso implica que haya cosas más impactantes. ¿Cachai? Me acuerdo que Manuel Rodríguez habían hecho un cerro, como una especie como de campamento dentro de un estudio, con caballos, con todo, calles de agua y etcétera. Entonces era bien impactante ese lugar. Y Perdona Nuestros Pecados, sí había una preocupación importante en lo que era, además que no era una sola época, sino que fueron varias épocas, que es muy distinto de la otra. Sobre eso había que volver a maquillar el pueblo porque habían pasado años. Y ya no se escuchaba la música que se escuchaba antes, ya no se vestían los personajes como se vestían antes. Pero claro, porque hay un equipo que estudia completamente ese arte, ¿cachai? Que no es menor, al contrario, sostiene todo. Te quiero llevar ahora a La Sexóloga, donde tú interpretaste a Germán Riveros. Sí, sabes que lo pasé tan bien y había tan poca gente esa teleserie. Me reí mucho haciéndolo. Y también estaba Vicenta a cargo y el elástico me lo estiró un poquito más. Estaba con la rienda corta y aquí yo propuse peluca, diseñé otro look con el pelo. Y era bien gracioso porque era un investigador privado que no daba una. Y lo malo de ser investigadores privados en una teleserie es que no le pueden achuntar, porque si la achunta se acaba la teleserie. ¿Sí? Lo mismo que Perdona Nuestros Pecados. Si sabía que quién era el malo, que lo atrapaba, se acababa la teleserie. Entonces, aquí todo le salía mal. Se disfrazaba montones, como que trataba de pasar incógnito. Era muy gracioso. Se disfrazaba de mujer, amaba personajes dentro de ese. Entonces, era muy entretenido hacer otros personajes o sea, que un personaje hiciera otros personajes. ¿Cachai? Como investigador privado tiene una cosa más antigua, más de disfrazarse, ¿cachai? De pasar inadvertido como en antiguas películas de investigadores. Ahora no. Ahora llegan y ¡pa! Soy investigador privado, me da lo mismo, pero no pasan tan piola. Acá no, acá estaban con todos los disfraces, las pelucas, de barrendero y eso, de señora. Y eso era muy entretenido. Me entretuve mucho haciéndolo. Ahora que me lo decís, me acuerdo que la pasaban a las 12. Yo sé que la vio muy poca gente. Eso me acuerdo. Por ahí tampoco era una teleserie muy buena. A nivel como de escritura. Trató de ser algo, pero había muchas aristas. No sé, yo tampoco soy dramaturgo. Es muy fácil decirlo si uno jamás ha escrito algo. Pero se enredó sola, me parece. ¿Cachai? Claramente si a un proyecto que uno hace, sea teleserie o sea lo que sea,
no le está yendo tan bien. Claro, la diferencia es que en teleserie uno sigue haciéndola y la cosa está al aire. A diferencia de una obra de teatro que uno ya la ensayó, digamos, hay que hacerla. Pero hay que levantarse igual y seguir proponiendo. Pero claro, obviamente que los ánimos cambian, po. Obviamente. No sé si se suelta, no se suelta el trabajo, pero... Ahora, yo siempre estuve en teleserie que no le iban bien, po. Entonces para mí no era tema, nunca. Por eso quizás lo tengo medio en mi amnesia general, no existe ese espacio, como que tú me decís, y demás que es así, pero no, para mí no, o sea, Manuel Rodríguez fue una gran teleserie, pero no la rompió, ni la Doña, ni la sexóloga, ¿cachai? Como que no estaba en teleserie, quizá era Yeta yo, el que no sabía, era Yeta yo, nunca había tenido idea. No, porque después tuve en otra teleserie que le fue muy bien y fue bastante, ahí me di cuenta de la diferencia que existe, claro. Pero en las otras, no, era un proyecto y estábamos a caballo. Ni me acuerdo si salió al aire pegadito a lo que íbamos grabando. A veces uno graba y te queda un mes de grabación y sale al aire. Ya no tenés mucho tiempo para deprimirte. Yo creo que lo que más afecta, en mi caso, más que no le vaya bien, es que te la cambien de horario. Eso sí. Eso me molesta profundamente, no lo puedo entender. Es como que tuviera ahí un hijo y salió, al parecer, medio cojo, entonces lo queremos menos. Como ahí yo me pierdo el tema rating, ahí me pierdo el tema lucas de los canales. No es mi tema y no me interesa ni siquiera acercarme a entenderlo. Pero creo que ese punto es el que me puede a mí bajar el ánimo. Que te ponga una teleserie a las 2 de la mañana. Es como mejor sácala. ¿Quién la va a ver? ¿Cachai? Más que no la vea tanta gente. En Perdona Nuestros Pecados fue Nicanor Pereira, un comisario que llega a Villa Ruiseñor junto a su esposa, quien comienza a tener amores con otra mujer. En el fervor también que existe dentro de la producción, decir que hay una segunda temporada, igual en mi caso, ya la teleserie estaba avanzada, ya había un grupo curso y entramos algunos actores como la mitad de la primera temporada. Y uno ve, porque claro, quizás yo lo vi porque uno entró después, no partió sino que uno entra y uno ve al tiro la energía que hay. Se trabaja y se hablaba de la teleserie por distintos lados. Y después nos tocó hacer el triángulo con la Sole Cruz y la Pepa Bello, y también fue otro tema. Eran temas, como temas. Se te hablaba en la calle, te hablaban, te decían. Sí, es otro mundo, que no debiera teñir para nada el trabajo, lo que te decía en un principio. El trabajo sigue siendo el mismo, y no hay que descansar en eso. Bueno, no sé, cada uno sabe también cómo trabaja. Pero sí, es distinto, es más ferviente, me parece. Mi único como parámetro, más allá del mío, personal, es la respuesta de las personas que escribían, que escribían de Rusia, me contaban mis compañeras, desde Japón, desde Perú, gente que viajaba. Había algo ahí, había claramente un grupo, una masa importante, que quería que se le diera cabida a ese tema en particular, que se visibilizara, o sea, que se visibilizara minorías sexuales, con todo lo que implica, ¿no? Más allá de que si le gusta o no le gusta, sino que el contexto, y además que esa teleserie, como era de época, el contexto era aún más distinto, era aún más difícil que el de hoy. Entonces, eso potenciaba aún más el conflicto de ella. Sí, creo que estuvo bueno. Siempre uno va a querer que sea más, ¿cachai? Pero solo el hecho de ponerlo y visibilizarlo me parece que... Y con el tratamiento que se dio, y con el tiempo que se le dio, y no fue como que se puso y fue, sino que se quedaron en el tema y fue en un momento más importante que el tema central. Creo que fue un gran acierto. Sí, un gran acierto. ¿Cuál fue el punto alto de Nicanor Pereira, tu personaje en esta teleserie? Como sabes, no tengo pelo, entonces, o sea, tengo muy poco, pero
Me preocupaba mucho los bigotes. Eso era uno. El otro también que fue haber entrado como ese personaje a un pueblo, y yo entré a un grupo que ya estaba conformado, entonces se me juntó realidad y ficción, que no hice oídos sordos sobre eso, también lo usé, y también la historia que tenía él con su mujer y el descubrimiento de ella, pues, hacia la otra compañera, en un matrimonio de esa época, con esos valores, bla, bla, bla. Eso creo que fueron los puntos que tú me dices, si me preguntas por puntos altos, eso. Porque de investigador, como te decía antes, no son puntos altos porque no daba una, porque si no se acaba la teleserie. Y el final, claro, fue muy resolutivo y fue como aceptar, y había que cerrar muchas historias, muchos personajes. Por ahí me hubiera gustado que hubiera sido otros finales. Yo no escribo, no podría, entonces no debe ser nada fácil ese trabajo, para nada. Y no es una historia, si uno está haciendo la de uno con las compañeras, pero habían 8 más, 10 más. Entonces obviamente hay que resolver. Y pasa un poco también en las teleseries que realmente todo se resuelve. Y es súper raro, porque la vida se resolverá una de 10, 2, ya, 3, si uno es muy optimista, pero las 10, y aquí como que todo se resolvió un poco. Se descubría quién era, todo se resuelve, que se va con la que tiene que irse, el Orcenique con... Sí, quizá ahí me hubiera dado un poco más de tiempo. Al comienzo eran personajes que iban a entrar, pero no existía ni segunda temporada, ni existía el tema del tema lésbico, como que todo eso fue después. Entonces no eran personajes que... había una historia muy potente, uno iba a alimentar, pero uno entra como una ficha nueva de ese ajedrez, pues, y ahí cuando se está jugando aparecen, y lo que uno puede proponer, lo que las compañeras pueden proponer, también uno alimenta esa historia. Pero también está construyendo junto al lápiz, o no el lápiz, es muy antiguo, al teclado, cuando van escribiendo. Su última teleserie fue el éxito Verdades Ocultas, en donde interpretó a Samuel Díez. Quizás suene súper como decir que no es un secreto, sino que, y tampoco una magia. Está construida así, po. Está construida así. Está pensada para que tenga un largo aliento. Y una apuesta que hizo Mega, estas teleseries no es la primera tampoco, hay teleseries en Suecia, ponte tú, teleseries que llevan 22 años. Pero qué bueno está el episodio de Impacto en el Rostro. Solo se podría mejorar con un croissant o un croissant de almendra. No, ya sé, un rollito de canela. Todas estas delicias las puedes encontrar en Briquet Bakery, panadería artesanal en donde no solo destacan el paisan nuez y el de aceituna, sino que además por su selección de productos de calidad, como por ejemplo quesos de Calafquén, cecinas de los Andes y productos del sur de Italia. Encuéntranos en www.briquetbakery.cl o en Instagram @briquetbakery, especialistas en bollería y panadería artesanal. Con distintas formas de trabajo, las historias también cambian, como que los que eran protagonistas al parecer ya pasan a secundario, y otra pareja pasa y uno ve a los que eran protagonistas haciendo como árbol 4 hasta edad, pero uno sigue viendo y después vuelve esa historia, ¿me entendí? Es como, y uno ve a las actores y actrices crecer. Anita, que tenía 12, la hacen, tiene 34, y fue el personaje de su vida. Entonces son formatos que existen, y en este caso también fue así. Está pensado. Lo que pasa es que ahora, claro, sigue, y los guionistas, es bien impresionante lo que hacen, porque logran que la teleserie se reinvente a sí misma, ¿cachai? Y los actores y las actrices entramos y después uno sale, po, y la teleserie sigue. Y uno ya se olvidó cuál es el conflicto, pero da lo mismo. Me parece a mí.
como que el fenómeno es otro. El fenómeno es ver a la progresión de un ser humano, cómo va y cómo sigue, y murió. Pero su familia sigue. Entonces no está ese desenlace que te decía yo antes, que todo se resolvió. Acá no se resuelve, y cuando se va a punto de resolver algo, aparece otra cosa por otro lado, y aparece nuestro personaje, y se lanza. Entonces, más que magia, me parece que es, siento decepcionar, es una fórmula que se está trabajando, y que puede ser de 15 años. ¿Cachai? Y la gente lo va a ver. ¿Por qué? No sé. Pero en otros países sucede. Pasa. En series de ese tipo. Reí harto, fíjate. Bastante, porque hicimos que cuando yo entré había otro, no se dice malvado, si era antagonista, o el malo. Entonces, dos malos no. Y ahí hablamos con el director para darle un toque de humor. Y ahí se me ocurrió de repente poder hacer que el malo fuera un poco gracioso en algunas cosas. Lo que me daba mucha más, habría la posibilidad de hacer muchas más cosas. Era más libre que hacer el formato del malo y el que tiene plata, más encima, el malo con plata. Peor todavía. Entonces acá era malo con plata, pero no sabía mucho de lo que estaba pasando. Y era más gracioso en el trato. Más burlesco, y ahí uno ocupa cosas de nuestra propia sociedad. La gente que es poderosa porque tiene plata más que porque lo es, ¿cachai? Entonces ese lugar ocupé con Samuel. Pero lo pasé bien. Sí. Cristian, ¿y qué te parece el trabajo de tu compañera del delantal blanco, Francisca Gavilán? Sí, he revisado, bueno, estuvimos juntos también trabajando ahí, así que lo vi en primera persona y la ha llevado súper bien. La ha sostenido, no es menor lo que ha tenido que hacer. Me consta todo lo que estudia, porque no es fácil estar metido dentro de un personaje por tanto rato, ¿cachai? Sin hacer una y otra vez la misma escena. Entonces, los colores que le ha dado, los matices que le ha dado, el trabajo que ha hecho sobre ese personaje, ha hecho que sea la gran villana en este momento de Verdad de Oculta. Puro trabajo y puro amor al trabajo. Más allá del talento que de por sí lo tiene. Es otro trabajo que uno realiza. Y es otro. Porque el TAN ya es un lugar de comparación. Y no son comparables. ¿Me cachai? Son procesos creativos completamente distintos. Mi proceso personal con una teleserie de mucho trabajo. O sea, parto muy antes. Construyendo lo que no sé, porque más encima uno no tiene más de 10 guiones o 5 capítulos. Y el día a día, el actuar día a día, el plantarse con una escena, uno puede grabar 14 escenas y darle un tratamiento a cada escena con el director para jugarla así o para mostrar este matiz que no está escrito pero que podría ser semilla para que más adelante. Es un trabajo, una red que uno va haciendo actoral, creativa y de estudio, que el teatro no lo tiene. El teatro tiene otro riesgo, completamente distinto. Y quizás para alguien que no hace teatro o que no actúa puede verlo incluso más como que puede la tele, que es mucho más cómoda que el teatro. Y sí, en algunos lugares sí. El teatro está en vivo, si hay un proceso extendido, hay compañías que ensayan desde 2 meses y yo he estado en compañías que hemos ensayado 1 año. Y uno descubre otras cosas. Uno como actor está aprendiendo en la medida que uno está actuando también. Entonces, yo he aprendido de la tele cosas que en teatro no hubiera aprendido. Pero sin el teatro yo no hubiera podido haber hecho teleserie por lo que te comentaba antes, cuando entré a la televisión. Que son formas de trabajo, disciplina de trabajo, respeto por las otras disciplinas dentro de un mismo trabajo. Soltar en algunos casos, delegar en otros casos, confiar en otros casos, respetar el trabajo de otro, respetar el trabajo de uno, defenderlo, actuando, no hablando, no diciendo, sino que actuando. Darle verdad a un personaje en teatro, que es en vivo, a darle verdad a un personaje por 1 año en una teleserie como Verdad Oculta.
son parámetros distintos, son plataformas, son formas completamente distintas que se reúnen en la actuación, en mi caso. Ahí me las encuentro las dos, pero no podría renegar de la tele. Me gusta hacer tele. Ahora es el turno de Tamara. Debutó en teleseries gracias a Champaña, de Canal 13. Cuando más chica sí veía teleseries, pero no, la verdad es que no tenía ningún prejuicio. Pasaba que cuando yo empecé a trabajar en televisión, toda la gente todos los actores que trabajaban ahí, a la par de hacer televisión, hacían teatro, hacían cine, hacían clases. Entonces no viví eso. No sé, yo trabajé en teleseries con Alfredo Castro, con la Claudia de Girolamo, esos fueron mis inicios, entonces no existía ese prejuicio porque ellos mismos hacían también teatro, también formación. ¿Cómo llegaste a Champaña, Tamara, te acuerdas? Sí, por un casting. Fui a un casting y beso, quedé en la teleserie. Fue una gran sorpresa porque había harta gente haciendo el casting y era mi primera experiencia laboral formal y mi primera experiencia profesional, así como con un contrato, con un sueldo, y yo estaba egresando, estaba en mi último semestre de la escuela, ni siquiera había egresado todavía, entonces fue por un lado una alegría muy grande, porque generalmente en las carreras como de actuación no siempre se llega como a trabajar en televisión. Y nada, empecé ahí y no paré nunca más. El año 96 hiciste Sucupira, ahí interpretaste a Daniela. Sí, esa teleserie, tengo muy buenos recuerdos de esa teleserie, por cómo lo pasé haciéndola, por el resultado que tuvo y también por el recuerdo que la gente tiene hasta el día de hoy de ese personaje. Incluso hay gente que la vuelve a ver, gente más joven que la vuelve a ver y que se engancha con el personaje y nada, pues un súper bonito recuerdo. Era insoportable, pero en esas ganas de mandar y ganas de ser como una estrella, quería ser estrella de rock, quería ser como, era súper mandona y creída, pero dentro de una ingenuidad tan bonita que la hacía súper querible. Y también era una niña de una provincia, que vivían como lejos de Santiago, y eso también era súper bonito de esa teleserie y de varias de esas teleseries que hicimos fuera de Santiago, que los personajes eran de regiones, eran personajes que anhelaban Santiago o que querían seguir viviendo donde vivían, pero había una descentralización de los conflictos también. ¿Qué te pareció el trabajo de Pablo interpretando a Juan el Burro? No, bonito, eran personajes súper entrañables dentro de esta como ficción un poco absurda también, pero muy ingenua, muy bonito, nada, todos los personajes secundarios eran exquisitos, llenos de matices y de historias, era muy bonito. Tamara, te quiero llevar a Locapiel, donde tú interpretaste a Danitza y Lorena, eran estas gemelas de la teleserie de María Eugenia Rencoret.
¿Qué recuerdos tienes de haber interpretado a gemelas en televisión? Sí, era bien agotador porque había que hacer todo 2 veces, entonces uno hacía, si tenías 6 escenas eran 12, si teníais 10 eran 20, entonces era bien agotador, pero también era un ejercicio súper interesante a esas alturas yo estaba saliendo recién de la escuela, eran mis primeros trabajos, entonces que me confiaran un personaje así y que fuera como también recordado hasta hoy día es súper bonito. Bueno, por guión estaban bien diferenciadas, entonces no era tan difícil hacerlo. Una era más tímida, la otra era mucho más arrojada, mucho más extrovertida. Y el trabajo con la directora María Eugenia Rencoret, esta fue como creo que la única vez que trabajaste con ella. Sí, bueno, súper bien, fluido, ¿no? Todo bien. Quiero llevar ahora al 99, donde interpretaste a la DJ Katia, esta recordado personaje de La Fiera, en donde el año pasado se revivió para la Franja de la Prueba. ¿Qué significó para ti revivir este personaje? Nada, fue súper entretenida, además que el director que hizo lo de la franja fue uno de los directores que trabajó también en la teleserie, entonces fue como recordar viejos tiempos y fue bonito, fue además súper bonita la acogida que tuvo en el público, la recepción, con súper cariñosos y súper amables. Pero sin duda es uno de los más recordados por el público. ¿Qué era lo que más te gustaba de DJ Katia, Tamara? Nada, me gustaba que a pesar de como su visión del mundo súper moderna y sus ganas como de traer el mundo de la tecnocultura a Chiloé y todo eso, ella era bastante tímida y bastante como recatada. Y eso era súper bonito. Como en el ámbito amoroso, en el ámbito sexual, claro, era como bien recatada, retraída, le daba como vergüenza. Pampa Ilusión, aquí interpretaste a Clementina Paita. Bueno, hay ahí como una súper bonita mirada hacia la inmigración. Aparecen ahí los primeros migrantes peruanos en Chile. Y todos los prejuicios que había en contra de ellos y todo que es como también lo que se vuelve a repetir hoy en día con la migración. Entonces era súper importante verlo ahí como a través de la historia. Aquí hiciste dupla con la actriz Claudia Cabezas, que era tu hermana. Tengo un cariño maravilloso a ella, una gran actriz, la encuentro muy talentosa y fue súper agradable, fue un trabajo súper bonito. Me acuerdo de las grabaciones allá en las salitreras, que era súper bonito ir allá y estar ahí en Humberstone y utilizar como esos espacios para la teleserie era muy, muy interesante. Te llevo ahora a Los Pincheira, ahí interpretaste a Matilde del Solar, tu primer protagónico. En el último capítulo ella muere. Yo creo que es un elemento dramático súper bueno, que se muera además teniendo en el parto. Hay ahí varios elementos súper interesantes como dramáticamente. Me acuerdo que era una teleserie que se veía mucho, que tuvo muy buena audiencia y que salía como en los diarios, como que era cuando las teleseries eran como hitos nacionales. Y después de esta producción tú te vas a Canal 13. Yo ahí me fui un tiempo a Madrid y al volver
me ofrecen trabajo en Canal 13 y eso, no es que me haya cambiado de un canal a otro, simplemente en Canal 7 no me ofrecieron nada y en Canal 13 me ofrecieron un trabajo. Y ahí llegaste a Papi Ricky con Colomba Chaparro, donde nuevamente te mueres en el último capítulo. ¿Verdad? ¿Cómo fue llegar a Canal 13? Bien, fue súper buena experiencia. De ahí me quedé muchísimos años en Canal 13, entonces fue buen comienzo de una temporada larga. Tu último trabajo en Canal 13 fue Amor a la Catalán. Muy entretenido, lo pasamos muy bien, fue un personaje que yo agradecí mucho porque venía de hacer una teleserie donde sufría mucho, donde lloraba muchísimo, que era Pacto de Sangre, y tener este cambio de look y cambio como de personaje hacia la comedia más desenfrenada fue un respiro y un aire súper rico. Y lo pasé muy bien haciéndola. Nuevamente con Vicente Sabatini como director. Sí, que no me encontraba, me encontré con él después de muchísimos años y nada, pues como siempre fue un trabajo muy rico. A mí me gusta trabajar con él, me gusta lo que hace, me gusta cómo lo hace. Y le agradezco también la confianza de haberme puesto en ese personaje. Él es súper riguroso y muy trabajador y está encima de todo siempre y no suelta hasta el final. Muchas gracias a ustedes por la invitación a esta conversación. Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía.